Ya, comenzamos a grabar entonces. Muy buenas tardes. Por favor, les solicito que puedan ir colocando su nombre ya y su carrera en el chat para dejar registro de la asistencia, por favor. Mientras ustedes van haciendo eso, yo voy a revisar la proyección que vamos a ver la clase el día de hoy. A ver. Ya, por favor, para que puedan colocar su nombre completo y su carrera en el chat. Ya, mientras ustedes colocan su nombre y la carrera, voy a comenzar a compartir pantalla. No sé si alguien me puede avisar si es que se ve. Sí, profe, ahí sí. Ya, gracias Brian. Bueno, como les decía, vamos a revisar, bueno, lo que era la clase del día viernes pasado y también lo que es correspondiente a la clase el día de hoy. Vamos a ver pequeñas pinceladas, ya, pero nos vamos a enfocar de lleno en lo que son las cualidades físicas para poder entrenar. Principalmente eso. Cuando nosotros hablamos de aptitud física, que está basada en las cualidades físicas que eran 4, fuerza, velocidad, resistencia, y fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. Ahí están las 4. Vamos viendo, ¿qué veremos hoy? Bueno, en primera instancia vamos a ver lo que era la evaluación número 1, pero la vamos a omitir entendiendo que algunos compañeros ingresaron tarde al optativo y tienen la evaluación pendiente. Ahora bien, si usted quiere conocer la nota de su evaluación, ya me puede mandar un correo o yo durante mañana voy a estar subiendo las notas que tuvieron los que respondieron la evaluación, porque no fueron todos. ¿Qué vamos a ver? Tipos de actividad física. Ya, vamos a hacer una vuelta, como diría, una vuelta al pasado, ya, y vamos a ir a lo que es una retroalimentación, un feedback de la unidad número 1, donde vamos a ver principalmente algunos conceptos claves que nos van a ayudar también a entender cuáles son estas cualidades físicas y cómo se abordan. Y principalmente, bueno, hoy resistencia aeróbica y anaeróbica en esta clase, la clase del día viernes. Bueno, conceptos claves que vimos la unidad número 1, actividad física. Hablamos de actividad física a cualquier movimiento corporal que podamos hacer, ¿ya? Donde se produzca un gasto de energía, ¿ya? Cualquier movimiento producido por nuestros músculos esqueléticos. Ya, eso es actividad física. No se olvide, cualquier movimiento del cuerpo que gaste energía. Puede ser hacer aseo, caminar, correr, ¿qué más? Los que tienen algún trabajo quizás más activo, ¿ya? En fin, eso es actividad física. Condición física. Condición física la asociamos a la habilidad del cuerpo para responder y adaptarse ante alguna demanda física, ¿ya? Cualquier tipo de situación, no sé, que tienes que ir corriendo a la micro, tienes un esfuerzo físico que genera una demanda, ¿ya? Y esta está asociado solamente a la exigencia, a lo que tú tienes que adaptarte, por ejemplo, en una situación X ante esa actividad. Y estado físico, ¿ya? Porque ahora tenemos otro término que es estado físico, que normalmente lo utilizamos para referirnos a la capacidad de realizar una tarea, principalmente involucrada por el movimiento y un esfuerzo más o menos masivo. O sea, este es un poquito más intenso, ya un poquito con mayor demanda. Entonces, esta muchas veces
Generalmente se ocupa el término, oye, tu estado físico es más o menos nomás, ¿ya? Pero, no sé, jugando fútbol. Entonces, ahí ese estado físico lo relacionamos con el deporte, con la actividad física. Por ejemplo, no sé, vamos a ir a plantar un palo, vamos a cerrar una cerca, ¿ya? Y tú tienes que hacer un hoyo con una barreta. Y, por ejemplo, tú no sé, al tercer minuto te cansas. Y la persona te dice, tu estado físico es más o menos nomás. Ya, lo asociamos a una tarea en particular. ¿Ya? Y esa tarea muchas veces, o ese término, se está asociado a lo que es salud. ¿Ya? Entonces, para que vayamos entendiendo, otro término, el deporte. Definíamos deporte como la situación motriz, ya, de carácter lúdico, competitiva, reglada, posee un juego, posee muchas veces institucionalizada, ¿ya? Eso es deporte. Pasamos a otro término que es aptitud física, y aquí me quiero detener para que podamos entender también parte de lo que va a ser estas clases que vienen ahora de la unidad número 2. Aptitud física, se considera actividad física, ya, aptitud física a cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija un gasto de energía. Ya, se considera actividad física cualquier movimiento corporal. Partamos de ahí. Movimiento producido por el cuerpo. Y esta posee cualidades físicas que están asociadas a la resistencia, a la flexibilidad, a la velocidad y a la fuerza. Y en base a esto, nosotros vamos a ejercicio físico, que es una habilidad del cuerpo para responder o adaptarse a demandas del estrés, del esfuerzo físico. ¿Ya? Ejercicio físico es una actividad estructurada y continua. Y aptitud física es la ejecución de esta actividad, de este movimiento corporal producido por uno de estas cualidades: resistencia, flexibilidad, velocidad o fuerza. Prácticamente, ejercicio físico es el entrenar. Por ejemplo, si tú vas toda la semana al gimnasio, tú realizas ejercicio físico. Vamos viendo. Consulta para ustedes. Según el término, ¿qué se les viene a la mente cuando uno les dice la definición o el concepto resistencia? ¿Qué es para ustedes la resistencia? No sé si Cintia, María, que me puedan ayudar. ¿Qué es para ustedes resistencia? Cuando le hablaban en el colegio de resistencia. ¿Ya? Alexis, Brian, Eduardo, ¿qué es para ustedes resistencia, chiquillos? Bueno, el término resistencia muchas veces se ha utilizado ya para referirse a si una persona logra soportar algún esfuerzo físico ya en un periodo de tiempo. Ahora bien, siempre está asociado a grandes periodos de tiempo, ¿ya? Pero eso no es totalmente así. Como dice acá, la resistencia es la capacidad para realizar un esfuerzo físico, ¿ya? Un esfuerzo de determinada intensidad durante el mayor tiempo posible y de forma eficaz. Una persona tiene resistencia cuando no se fatiga, no posee este dolor muscular que le impide seguir y es capaz de continuar un esfuerzo en estado de fatiga. Ya fatiga le llamamos al cansancio. Poseemos cualidades físicas: la resistencia, la capacidad y psíquica de responder ante la fatiga de esfuerzo, de un prolongado tiempo o intensos, y la capacidad de recuperar rápidamente durante el esfuerzo. Tenemos algunos factores biológicos, que es el aparato respiratorio, ¿ya?
principalmente los órganos de los pulmones, ya asociados a la demanda, ya del trabajo respiratorio, el aparato cardiovascular, ya donde se distribuye nuestro oxígeno, la edad, factores psicológicos como la fuerza de voluntad para trabajar, la capacidad de soportar esta fatiga, este dolor muscular, ya la motivación u el objetivo que está persiguiendo para poder desarrollar esa actividad. Tenemos dos tipos de resistencia, aeróbica y anaeróbica. Aeróbica. ¿Qué entendemos por el concepto aeróbico? ¿O en qué parte de las sesiones o entrenamientos que han hecho ustedes encuentran el término aeróbico? Cintia, Eduardo, ¿qué es para ustedes aeróbico? Yo no sé, profesor, pero sí lo he escuchado mucho. Por ejemplo, acá en el polideportivo creo que hacen eso. Pero específicamente no. ¿Ya? No sé. Sí, bien, porque en algunos lados lo asocian con algún tipo de entrenamiento. Hacemos un entrenamiento aeróbico. ¿Ya? Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que es este entrenamiento aeróbico o esta resistencia aeróbica. Fisiológicamente es utilizado la habilidad de producir un trabajo utilizando el oxígeno como combustible. ¿Ya? Partamos de esa lógica. Todo trabajo de resistencia tiene una demanda y esa demanda tiene un combustible o fuente para poder trabajar que es el oxígeno. ¿Ya? La capacidad aeróbica es una función del volumen máximo de oxígeno, la mayor cantidad de oxígeno que podemos necesitar, ¿ya? O requerimos para esa actividad, que representa la capacidad máxima del organismo para metabolizar el oxígeno en la sangre. ¿Ya? Ahí volvemos atrás cuando hablábamos de aparato cardiovascular, principalmente eso. ¿Ya? ¿Cómo distribuimos el oxígeno a través de la sangre? Bueno, en simples palabras, ¿ya? La resistencia aeróbica es actividad física o deportiva en la cual presentemos la opción de poder mantener un trabajo de respiratorio constante, una demanda de oxígeno, ¿ya? En la cual nos permita el equilibrio de mantener el mayor tiempo posible esta actividad y también el consumo, ¿ya? O la necesidad de poder respirar continuamente. Por ejemplo, dice acá, la actividad física y deportiva que se asocia con esta cualidad física que se realiza en un largo tiempo, a una baja intensidad, lo que permite que el organismo trabaje de manera equilibrada entre el consumo de oxígeno y el umbral de exigencia que tiene del movimiento, ¿ya? Mantenemos el consumo de oxígeno y mantenemos el ejercicio lo más prolongado posible. Resistencia aeróbica. ¿Qué más podemos conocer sobre la resistencia aeróbica? Como muy bien señalamos anteriormente, en la capacidad aeróbica es una función del volumen máximo de oxígeno, la mayor cantidad de oxígeno que podamos consumir durante el desarrollo de esta actividad. Bueno, ¿qué es el VO2 máximo? Capacidad máxima del organismo de metabolizar el oxígeno en la sangre. Ya como distribuimos el oxígeno durante la demanda de ejercicio. ¿Qué ejercicio o acciones en la vida diaria podemos encontrar que se puedan reconocer con la resistencia aeróbica? Por ejemplo, tenemos caminar, bailar, trotar, trekking, ¿ya? Por ejemplo, algún tipo de entrenamiento donde tú generes algún tipo de jumping jack, ya en un tiempo prolongado, donde puedas tener tiempos de pausa, ya para poder respirar y para poder dosificar, pero hay que tener una consideración. Cualquier acción realizada en donde se cumplan dos primicias, ¿ya? Esta es acción de larga duración y de baja intensidad. Por ejemplo, caminar
tú le puedes dar un tiempo estimado, larga duración, y es una actividad de bajo impacto, o sea, de baja intensidad. Al igual que bailar, trotar, trekking, salir a andar en bicicleta, en fin. Luego pasamos a lo que es el sistema anaeróbico. Bueno, sistema aeróbico, presencia de oxígeno. Sistema anaeróbico, no hay presencia de oxígeno, principalmente eso. ¿Ya? Anaeróbico, capacidad de realizar una actividad física intensa sin la presencia de oxígeno en nuestros músculos. ¿Ya? Lo que produce que la ejecución del ejercicio antes de tener que parar o bajar la intensidad. ¿Ya? Nos da unos segundos solamente para poder desarrollar, o un tiempo para poder desarrollar esta actividad, porque no se puede prolongar a través del tiempo. Ejemplos. Por ejemplo, correr a una velocidad media, ya hacer un sprint de carrera, entrenamientos de fuerza también. Y como dice acá, correr a una velocidad media, a medida que se va aumentando la intensidad, seguir acumulando un sustrato en la sangre llamado ácido láctico. El ácido láctico es la famosa fatiga. Ya cuando uno dice, no puedo más, las piernas no me dan más de cansancio, ya el ácido láctico es el que comienza a funcionar en el sistema muscular, la cual se produce ya una acumulación de fatiga en donde tú vas al límite y produce una reacción la cual te impide seguir, ¿ya? Ya, ¿qué es el ácido láctico? El ácido láctico es un mecanismo de defensa, al igual que muchas otras acciones, por ejemplo, el sudar, no sé, alguna otra que te produzca alguna reacción en tu cuerpo que sea de mecanismo de defensa. Por ejemplo, el ácido láctico, ¿ya? Su mecanismo de defensa que pone en funcionamiento en el cuerpo es precisamente para que no colapse, para que nosotros no lleguemos al límite, ya en el peor de los sentidos, al límite, y suframos algún desmayo, dañemos algún sistema, ya, ¿qué más puede ser? No sé, cualquier tipo de alteración muscular, alguna distensión, calambre, en fin. ¿Ya? Y esa fatiga que se va sintiendo y se va acumulando en los músculos, nosotros lo que nos produce ese mecanismo de defensa es que debemos bajar la intensidad para poder seguir corriendo, para poder seguir caminando, ¿ya? O simplemente parar esa actividad. Caso contrario, si continúas a esa intensidad, podrás solo sostenerla por unos segundos más hasta que debas parar obligatoriamente, ya sea por un calambre, ya lo que te decía, o una acumulación de cansancio muscular, o sea que tú simplemente no puedas más. Tenemos dos tipos de sistemas anaeróbicos. Ya el sistema anaeróbico aláctico, ya que su duración es de 8 a 12 segundos, que tú prolongas esta acción al máximo, a su máxima potencia durante 8 a 12 segundos, y el sistema anaeróbico láctico, que es durante 1 minuto a 1 minuto, 1 minuto y medio, produciendo al final el ácido láctico en el músculo, ¿ya? Luego vamos a ver el resumen de estos tres. Bueno, muchos se preguntarán de dónde proviene esa energía, de dónde proviene esa fuente, ya, para poder mantener esta actividad. Bueno, nuestro organismo necesita energía, ustedes saben, ya, principalmente en alimentos. Esos alimentos tienen nutrientes, ya, y esos nutrientes se succionan, ya como dice aquí, catabolismo, destrucción de esos nutrientes, y se forman y se consumen como calorías, que es la medida, ¿ya? Y esta se transforma en ATP. ATP, como su nombre, es ácido adenosín trifosfato, ¿ya? Y este ATP es la fuente de energía
para poder realizar todo este tipo de movimiento, ¿ya? Es el que alimenta las células musculares. Ya, tenemos el cuadro comparativo. Vamos viendo entonces. Tenemos anaeróbico anaeróbico láctico y aeróbico oxidativo, o aeróbico simplemente. Entonces, vemos intensidad, ¿ya? El anaeróbico láctico es el que mayor intensidad posee en esa actividad, siendo su duración, ¿ya?, de potencia entre los 5 a 10 segundos hasta los 20 segundos como máximo. Y el anaeróbico láctico, ¿ya?, es de menor intensidad, ¿ya?, al igual que el primero, con harta potencia, y su duración es de los 40 a 1 minuto, siendo la capacidad máxima hasta 2 minutos. ¿Ya? Y por último tenemos el aeróbico, que es de menor intensidad, o sea, de menor impacto, porque recuerda, esto está asociado a la demanda de oxígeno, ¿ya? Menos oxígeno, ¿ya? Un poco más de oxígeno, y aquí ya tenemos la presencia del oxígeno para poder llevar a cabo esa actividad. Acá podemos entre 5 a 15 minutos, ya siendo una capacidad máxima de hasta 2 o 3 horas. ¿Cuál es el combustible, ya, o la fuente de energía en cada uno de ellos? Acá tenemos lo que es el adenosín trifosfato y la fosfocreatina. En el anaeróbico láctico tenemos el glucógeno, y en el aeróbico ya tenemos el glucógeno, grasas y proteínas. Ya, aquí me quiero detener. Ya, cuando uno quiere trabajar, primeramente, para eliminar grasas, ya, el secreto que todo el mundo quiere, ya, para no consumir estos quemadores de grasa, ya, estos test de Herbalife que dicen que son quemadores, ¿ya? Nosotros, primeramente, cuando entrenamos, ¿ya? Yo lo que puedo hacer en mi sesión de entrenamiento es eliminar todo el ATP, el glucógeno, con ejercicios anaeróbicos. Y una vez termino de eliminar todo esto, me paso a este lado, que es el glucógeno. O sea, perdón, las grasas principalmente, bueno, y las proteínas que se pueden suministrar ya con otra ingesta de proteína. Pero principalmente eso, eliminamos ya, destruimos el ATP, la fosfocreatina, el glucógeno, y luego trabajamos en base a finalmente para eliminar grasas. Bueno, subproductos. En el anaeróbico tenemos lactato, ¿ya?, ácido láctico, y en el aeróbico tenemos principalmente dióxido de carbono, que es cuando nosotros vamos respirando y vamos eliminando este elemento. Ya, capacidades. En el anaeróbico tenemos lo que es principalmente velocidad, fuerza, potencia. Bueno, acá se puede trabajar de manera aislada o ambas juntas. Por ejemplo, hablamos de velocidad, de fuerza y potencia. Pero si mezclamos velocidad y fuerza, es potencia. Así que está directamente asociado. Luego tenemos trabajo velocidad, resistencia aeróbica y también potencia aeróbica. Este es el cuadro comparativo ya de estas 3 resistencias, de estos 3 sistemas energéticos que trabaja en base al cuerpo según la demanda y el tiempo que se emplee esa actividad o ese deporte. Por ejemplo, si ustedes me pueden ayudar con algunos deportes o acciones en donde ustedes logren identificar si son aeróbicos o anaeróbicos. Por ejemplo, les doy acá. Caminar es aeróbico. Sprint, o sea, por ejemplo, una carrera, es anaeróbico. ¿Cuál otro se le ocurren a ustedes?
Cintia, María, Brian, Alexis, Eduardo. ¿Qué otros logran identificar algún deporte, algún tipo de actividad que sea anaeróbico o aeróbico? Andar en bicicleta podría ser aeróbico. Sí, muy bien. Andar en bicicleta aeróbico. Ya, pero no ni, ¿cómo se llama? Estos mountain bike, bueno, en algún minuto ese ejercicio logra ser anaeróbico porque como recorren rutas extensas, ya, en algún momento se presenta el anaeróbico, ya, pero si usted me dice andar en bicicleta, salir a dar una ruta en un camino despejado, bien, sería aeróbico. ¿Qué otro más? ¿Algún otro ejemplo? Alexis, Eduardo. De a uno solo, chiquillos. Por ejemplo, entrenamiento de fuerza. Entrenamiento de fuerza, como vemos allí, al hombre está levantando, bueno, ese neumático, ese es directamente un trabajo anaeróbico. Realizamos una cantidad de ejecución, ¿ya? De repeticiones en un tiempo prolongado a la máxima capacidad, ¿ya? Anaeróbico. Tenemos menor presencia de oxígeno porque ejecutamos de manera rápida. El fútbol muchas veces se confunde ya en cuanto a lo que es el tipo de actividad. Muchos dicen, no, pasé corriendo en el partido, ¿ya? Pero principalmente su sistema es aeróbico, ¿ya? Porque usted no pasa los 90 minutos corriendo al 100%, ¿ya? La mayor parte y la implicancia, si uno ve los partidos, usted no pasa corriendo los 90 minutos, no tiene la pelota los 90 minutos, entonces eso produce que sea un sistema aeróbico. Bien, vamos viendo entonces. Ya, vimos lo que eran los sistemas, la resistencia principalmente, que era aeróbica y anaeróbica. Ahora nos vamos de lleno en lo que es la velocidad, otra cualidad física. Recuerda, vimos resistencia, pasamos velocidad y nos va a quedar pendiente lo que es fuerza y flexibilidad, ¿ya? Velocidad. Bueno, la velocidad dentro del campo de la actividad física se puede entender como la capacidad de un individuo de realizar diferentes acciones motrices en un tiempo mínimo. ¿Ya? Tiempo mínimo porque lo hace a su máxima velocidad, por eso en su tiempo mínimo. Otras personas, ¿ya? Lo asocian a la capacidad de desplazarse de un punto a otro en el menor tiempo posible, ¿ya? Para Moreno, en 1999, la velocidad la reconoce como la capacidad neuromotriz que nos permite realizar una acción en el menor tiempo posible. ¿Por qué una acción? Ya, porque velocidad no solamente es correr. Tú puedes realizar velocidad en un gesto deportivo, en un entrenamiento, no sé, estás realizando unos golpes de box, ¿ya? Y tú tienes que hacer a máxima velocidad estos golpes. No te mueves para ningún lado, pero sí realizas una velocidad gestual o de movimiento. Vamos entonces, tipos de velocidad. Tenemos velocidad de reacción, que es la capacidad de reaccionar ante un estímulo en el menor tiempo posible, ¿ya? Según este autor, tenemos diferentes tipos o acciones que ayudan, ¿ya? O son importantes dentro de esta velocidad de reacción, que es la aparición del estímulo en el receptor, la transmisión de la señal del sistema nervioso central, ¿ya? Recuerda que tiene que recepcionar este estímulo y luego distribuirlo para dar una respuesta. El paso de la señal a la red nerviosa y la formación de la señal efectora, ¿ya? O sea, el movimiento que va a responder, la llegada de la señal efectora a la placa motriz, la ejecución del movimiento
y la excitación y creación de esta actividad mecánica en el músculo. O sea, por ejemplo, él tuvo que tener una velocidad de reacción para poder responder esa pelota. ¿Ya? Supongamos, situación X, ¿ya? Parte de la incertidumbre de algunos de los deportes, el jugador va a golpear el balón y se mueve con el viento, supongamos, ¿ya? ¿Qué tiene que tener este individuo, este atleta? Una velocidad de reacción. Percibe, ¿ya? El estímulo, lo recepciona en su sistema nervioso central, ya lo viaja a través de la red nerviosa, llega a su placa motriz y ejecuta el movimiento en base a lo que él recepcionó, lo que él pensó y lo que él ejecutó. Luego tenemos velocidad gestual o de movimiento. Era lo que les hablaba al comienzo, la capacidad de realizar movimientos aislados, ¿ya? Velocidad no solamente es correr, uno de los máximos exponentes es Usain Bolt, el hombre velocidad, el hombre rayo, pero también en otros deportes, en otras actividades físicas, también tienes que tener velocidad para realizar algún tipo de movimiento o algún tipo de gesto. Por ejemplo, tenemos a Curry, ¿ya? El basquetbolista, él no solamente tiene que tener velocidad para desplazarse, sino que, por ejemplo, si lo están marcando, él también tiene que tener una velocidad gestual para poder lograr lanzar ese tiro en el tiempo determinado para poder encestar. Porque, por ejemplo, tenemos el tiro en baloncesto, en balonmano, tenemos el remate en fútbol, remate en voleibol, los gestos defensivos cuando, por ejemplo, queremos defender, quitar el balón, queremos intercepcionar un pase, queremos bloquear un remate, en fin, todas esas acciones son gestos deportivos, gestos técnicos, ya que están asociados a su velocidad gestual. Ahora bien, esta velocidad gestual también tiene que ir de la mano con lo que es la técnica propiamente tal y la eficacia, porque no me sirve de nada que yo sea muy rápido, me desplace a máxima velocidad, que mis lanzamientos sean en el menor tiempo posible, pero, por ejemplo, en el básquetbol no logre encestar ninguna. Entonces, va todo de la mano. Tenemos velocidad de desplazamiento, ya acá sí que pasamos en la capacidad de poder desplazarnos o trasladarnos de un punto a otro. Para esta velocidad de desplazamiento tenemos que tener en consideración ya algunos parámetros, que es la amplitud o longitud de la zancada, que es la distancia en que alcanza entre un paso y otro, y la frecuencia que se genera en estas zancadas, ¿ya? La cantidad de veces que puedo dar zancadas en una distancia determinada, pero también tengo que tener claro que hay una amplitud entre una y otra zancada. Ambos tienen que ir correlacionados. Factores que determinan la velocidad. Ya, los factores que pueden incidir, ya está el sistema nervioso como receptor y transmisor de los estímulos, ya sistema muscular como ejecutor del trabajo mecánico. Sistema nervioso, ya como les decía anteriormente, es el que recibe el estímulo, ya, y el que distribuye a través de sus neuronas esta señal para poder distribuirla en el cuerpo y poder dar esta respuesta. Ya, los músculos inervados de forma preponderante por motoneuronas fásicas tendrán una mayor disposición a contraerse con mayor rapidez que los inervados por motoneuronas tónicas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos diferentes tipos de relación, ¿ya? Entre estas motoneuronas, ya según los tipos también de sistema muscular, de músculo, de fibra. Sistema muscular, ya dentro de las influencias que las características del músculo pueden tener en la adquisición y velocidad, cabe destacar lo siguiente: el grado y tipo de contractibilidad del músculo,
el tipo de fibra muscular tendrá una importancia determinante en el grado de velocidad. ¿Ya? Esta viene determinada, como ya hemos visto, por la unidad motora que las inervan, o sea, las motoneuronas fásicas y las motoneuronas tónicas. Y como muy bien decía, ¿ya? Estos músculos, estas fibras musculares, se distribuyen en dos, que son las fibras musculares rápidas y las fibras musculares lentas. Y si tú te das cuenta y asocias la información anterior, las fibras rápidas son inervadas por motoneuronas básicas, ¿ya? Motoneuronas básicas que lo vimos, mayor disposición para contraerse de manera más rápida, ¿ya? Y las fibras musculares lentas, que son motoneuronas, que son inervadas por motoneuronas tónicas, ya que su contracción es más lenta. Ahora bien, contracción rápida, ya está asociado a lo que es la resistencia también, anaeróbica, ya por lo que es más presente en deportes de velocidad, o sea, de menor presencia de oxígeno, y las fibras lentas que están asociadas ya a una mayor, mayor presencia de oxígeno, ya, y tiene una gran capacidad oxidativa y un excelente rendimiento funcionando aeróbicamente, por lo que están más presentes en los deportes que hacen resistencia. Por ejemplo, una maratón, por ejemplo, salir a caminar, salir a trotar, donde haya presencia de oxígeno. ¿Qué factores determinan la velocidad? Ya, tenemos el grado de viscosidad del músculo, ya, entre menor viscosidad intramuscular, menor resistencia interna habrá para vencer y menor será el tiempo de contracción. Tenemos la capacidad de elasticidad del músculo, ya, de poder estirarse como un elástico para poder contraerse en el menor tiempo posible a máxima velocidad. También tenemos la fuerza del músculo, ya, que está asociado a la velocidad o los grupos musculares, la cantidad de reserva de sustancia energética, cuando hablábamos del ATP, que es una fuente de energía, y también de la fosfocreatina, y del músculo concreto, el músculo en sí, para poder realizar este tipo de ejercicio. Perfecto, y con eso damos término a la última lámina. ¿Dudas, consulta? María, Cintia, Brian, Eduardo, ¿alguna duda, consulta respecto a la No, última? profe. ¿Todo clarito? Por mi parte, no, profesor. Ya, Por por mi parte ejemplo, tampoco, profe. si yo les digo, andar en kayak, ¿es una actividad aeróbica o anaeróbica? A ver si alguien me puede... Si no me equivoco, aeróbica. Perdón, no le escuché bien, Brian. Si no estoy mal, es aeróbica. ¿Ya? ¿Qué dice María, Cintia? ¿Anaeróbica, profe, o no? Recuerde, aeróbica, mayor presencia de oxígeno. Anaeróbica, menor presencia. ¿Ya? Casi escaso. Anaeróbica. ¿Ya? Profesor, sí tengo una pequeña duda. Cuando se refiere a viscosidad, ¿qué es? ¿A qué se refiere viscosidad? La viscosidad del músculo, ¿ya? Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos, voy a hacer un ejemplo burdo, ya con mis dedos, ¿ya? Esta es una fibra muscular. Esta es la separación, que es la línea Z, ya, que separa la fibra. El músculo son fibras que van entrelazadas entre sí. La viscosidad, ya, que tiene que tener el músculo es para poder contraerse en mayor velocidad, es para poder
separarse y para poder unirse. Si no se genera esa viscosidad, genera que esto se demore mucho más. ¿Ya? Ah, ya, profesor, muchas gracias. Ahora me quedó más claro. Ya, pero eso es netamente en la fibra muscular. Ya. Ya, entonces, cuando uno anda en kayak, por ejemplo, el sistema energético, la resistencia que se ocupa es aeróbica, ¿ya? Aeróbica, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo no voy a estar compitiendo en kayak, yo solamente voy a estar paseando, por ejemplo. Ahora bien, si yo pongo a Brian en una competencia de kayak, ¿ya? En donde dura, no sé, 10 metros, y Brian tiene que ir a máxima velocidad, ahí recién esa actividad va a ser anaeróbica. ¿Ya? Porque Brian no va a tener un tiempo de descanso para parar, respirar y seguir. No, él va a tener que dar con todos esos 10 metros para poder lograr llegar a la meta. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Ahora bien, por ejemplo, otro caso, andamos en bicicleta. Yo le digo a María, a Cintia y Eduardo, ya chiquillos, vayan a dar una vuelta en bicicleta, relajados, ya. Lo que sí, no paren. Me da lo mismo si van muy lento o muy rápido, pero no paren. Ya, esa es una actividad aeróbica. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ir relajados, pueden ir respirando, dosificando, mirando el paisaje, ya, pero no paren. Ahora bien, yo le digo a María, a Cintia y a Eduardo, ya chiquillos, vamos a hacer una carrera. 15 metros. ¿Ya? El que llega primero gana. ¿Qué es lo que va a hacer María, Cintia y Eduardo? Van a salir al 100%, ¿ya? Y no van a tener ese tiempo para poder respirar, sino que van a ir con todo, ¿ya? Y ahí pasa a segundo plano el oxígeno y no hay un tiempo de descanso para poder dosificar ni para poder ir respirando, ir exhalando, ¿ya? En esa actividad, sino que es al 100. Por eso, cuando te mostraba en las láminas de comparativas, ¿dónde estaba? Acá. Ya te decía, ¿cuánto es la duración de esta actividad? Por ejemplo, esta dura entre 5 a 10 segundos hasta 20 segundos solamente, esta ejecución. El anaeróbico láctico dura entre 40 a 60 hasta 2 minutos. Y el aeróbico ya dura entre 5 a 15 minutos hasta 2 a 3 horas. ¿Ya? Ahí se nota que hay mayor tiempo. Por ejemplo, yo le digo a Brian, ya Brian, quiero que corras 3 horas. ¿Brian podrá correr 3 horas seguidas? ¿Sin parar? ¿Al máximo? Yo creo que no. Entonces, ahí vamos separando y discriminando la resistencia de estos sistemas energéticos. Ya, chiquillos. Última duda, última consulta. Por mi parte, no, profesor. Ya, Por la mía tampoco, profe, me quedó Por mi parte claro. tampoco, profe. ya. ¿Se anotaron todos en la asistencia? Cintia, Brian, María. Sí, profe. Ya, perfecto, chiquillo. Voy a dejar de presentar. Bueno, con eso vamos cerrando la clase.